que te das cuenta que la Iglesia está al día, ¿no? Y está advirtiendo, está haciendo cosas. Entonces, claro, lo que más me gusta es descubrir que la Iglesia está pendiente de todos, ¿no? Y sobre todo, también me gusta mucho cuando empiezan las encíclicas y dice, se dirige a los obispos, tal, no sé qué, tal, tal, y a todas las personas de buena voluntad, ¿no? La Iglesia está para todos. Luz del Mundo, el podcast de la ACDP y el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala sobre doctrina social de la Iglesia, dirigido por Ana Campos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Luz del Mundo, este podcast en el que, gracias a la Asociación Católica de Propagandistas y al Instituto de Humanidades CEU Ángel Ayala, podemos hablar de doctrina social de la Iglesia. Este es un capítulo especial porque no vamos a entrevistar a un experto en una temática concreta de la doctrina social de la Iglesia, como venimos haciendo habitualmente, sino que vamos a entrevistar a un alumno que ha tenido la suerte de cursar este título de experto en doctrina social de la Iglesia. Está conmigo Pablo de Mergelina González Santander. Bienvenido, Pablo. Pues muchísimas gracias por invitarme y hablar de algo tan bonito. Gracias a ti por sacar este ratito para contarnos un poco pues cómo conociste el título y cómo llegaste a cursar doctrina social de la Iglesia. Pues la verdad es que es una cosa muy sencilla. Y es que pues durante este último año yo que me quería preparar de una manera más especial porque junto con la que es ahora mi mujer hemos sido enviados a la misión en Tanzania, ¿no? Como misioneros diocesanos. Y es verdad que ya habíamos hecho algún curso de teología, pero yo este año quería como algo más, ¿no? Buscar algo más. Y siempre he visto que hay como tres grandes ramas del magisterio, por así decirlo, ¿no? De la Iglesia, que para mí son las encíclicas, ¿no? Y las exhortaciones, luego por otro lado el catecismo, y luego por otro lado, que es una cosa que está muy olvidada, pero me parece preciosa, que es la doctrina social de la Iglesia. Entonces dije, vale, pues un poquito, ya he estudiado teología, muy poquito y sé muy poco, pero quiero saber un poco más de doctrina social de la Iglesia. Además porque soy un pelín inquieto, tampoco mucho, lo reconozco, pero soy un pelín inquieto en temas de pues economía, política, cultura, sociedad, cosas así, ¿no? De el desarrollo de los pueblos, por así decirlo. Y decía, pues tengo que saber lo que dice la Iglesia, porque si no, quiero saber lo que dice y quiero saber cómo lo dice y qué cosas son las que son verdaderamente importantes. Así que pues con este deseo pues me puse a buscar en internet algún curso. En San Damaso no lo encontré, en la Universidad de San Damaso, entonces dije pues tiene que estar en algún lado, en los jesuitas, en el CEU, en algún lado. Y encontré este, que es yo creo que el único que llegué a encontrar. Y pues nada, pues escribí, me admitieron, me apunté y feliz. Y Pablo, en este título que has estado un año estudiando, teología, antropología, la evolución histórica y las fuentes y metodologías de la doctrina, que habéis hablado mucho pues de matrimonio, de familia, de bioética, ¿cuál es el módulo que más te ha gustado? Pues es verdad que siempre voy a decir el de teología. Es verdad que vino un profesor espectacular, que ya le conocía, que es don Ángel Castaño, y hizo un resumen de la teología que nos dio a nosotros o sea, ya a nosotros nos dio una cosa resumida en San Damaso, y este era un resumen un poquito mayor, y es que es espectacular. Pero bueno, dejando a un lado de la teología, que es que eso ya es como algo personal, ¿no? Y que me encanta y es la base de todo, el que más me gustó fue el de, no sé si se llama Sociedad y Trabajo, pero el del tema del trabajo y el de la economía me encantó. Porque, ¿qué te aportó de nuevo? Pues sobre todo, y así dicho en palabras bonitas, el abrir iba a decir abrir el corazón, pero yo creo que es más abrir la mente, ¿no? Porque muchas veces, o por lo menos en mi caso, pienso mucho, ¿no? En cuáles son las políticas, ¿no? Y sobre todo ahora que estamos en España, se ve muy claro, ¿no? Las políticas que hay que hacer, las que hay que dejar que hacer, ¿no? Y vas como con una mentalidad de yo sé lo que hay que hacer, ¿no? Y sé, pues habría que hacer esto, habría que hacer otro, esto sería muchísimo más fácil de la otra manera, tal, no sé qué. Y tienes ya un esquema de sociedad más o menos idílico en tu cabeza que dirías, oye, pues si yo algún día Dios me quiere ser político, pues yo haría esto y sería fetén. Y de repente, claro, vas a clase, te explican un poco, vienen, como has dicho, pues expertos impresionantes y te hablan un pelín solo de teología de la Iglesia y te dicen una cosa diferente a la que tú piensas, ¿no? Y claro, pues te dejan, por lo menos para pensar, ¿no? Porque dices, joder, si una persona experta y además de la casa, por así decirlo, ¿no? Que te está explicando la doctrina social de la Iglesia, que lo conoce muy bien y te desmonta un poco, no es que te desmonte un poco tu teoría, ¿no? O el plan que tú tenías, sino que te presenta otro totalmente diferente y te dice, oye, esto también puede ser, ¿no? Entonces, claro, te abre un poco la mente a pensar nuevos caminos y sobre todo a que en Occidente no tenemos la respuesta a todo,
¿no? Que hay otras soluciones, otros desarrollos que a lo mejor se adaptan más a otras culturas. Digo lo de las culturas porque como nos toca ser misioneros en otro país, pues ya estoy pensando en qué políticas habría que aplicar en Tanzania para desarrollarlo, ¿no? Pero de verdad que, oye, a lo mejor las occidentales no es la respuesta a todo. Hablas de que os vais a ir tu mujer y tú de misiones a Tanzania. ¿Esto surge a raíz del título o ya lo habíais pensado previamente? Ahí es verdad que ya lo habíamos pensado previamente. Sí, eso es una cosa que llevamos en el corazón desde hace mucho tiempo, ¿no? Y vemos que el Señor nos llama a dar la vida en misión y el curso de doctrina fue a posteriori para prepararnos para ir, ¿no? Yo lo veía como fundamental, ¿no? Por eso, ¿no? Porque, sobre todo porque vas con unas ideas, ¿no? Pues de las con las que te has criado y de repente la doctrina pues te abre la mente a estar abierto, ¿no? Y sobre todo yo creo que nosotros como misioneros tenemos un deber, ¿no? Y una de las primeras cosas que tenemos que hacer que es inculturizarnos, que es llegar allí y asumir su cultura, dejar la nuestra y ser como ellos. Entonces, claro, pues lo que te decía, ¿no? El curso de doctrina social de la Iglesia me ayuda mucho eso, ¿no? A abrir el corazón, ¿no? Y ves muy bien que, porque claro, Roma, el Vaticano está en Europa, ¿no? Y siempre pensamos que la Iglesia es europea, ¿no? Y si profundizas un poco y ves lo que dice la Iglesia en la doctrina, te das cuenta de que no habla de Europa, habla de todos, ¿no? Un sistema un poco más amplio, ¿no? Tienen en el corazón todo el mundo. Y eso pues a mí me ayuda muchísimo. Efectivamente, se trata de una cuestión totalmente universal que está llamada a todos y que además hace referencia al anhelo del corazón humano. A mí me llama mucho la atención que una pareja joven como vosotros, porque si no es indiscreción, ¿cuántos años tenéis? Pues ella tiene 25 y yo tengo 26 todavía. Pues, o sea, es impresionante no solo que os hayáis casado, que hoy en día la gente no se casa, mucho menos con vuestra edad y encima que tengáis el valor de iros de misiones, porque me decías es normal. Bueno, normal, habitual no es. No es habitual, pero es verdad que es una cosa que nos dice mucha gente, ¿no? Que somos súper valientes y tal, pero nosotros siempre lo decimos lo mismo y es que, bueno, nosotros simplemente respondemos a lo que nos ha pedido el Señor, ¿no? A lo que creemos que Dios nos pide dar nuestra vida. Pero yo qué sé, si me pidiese quedarme aquí, casarme, quedarme aquí y encargarme del canal de los propagandistas, pues si le dices que sí, es el mismo sí que decimos nosotros. Por así decirlo, nosotros no hemos elegido la misión. La misión, una cosa que nos enseña mucho en misiones es que la misión no es una opción, no es una elección propia. Es una llamada del Señor que te la puede dar o no. Entonces, pues digo, a la gente que no se sienta llamada a la misión, que no se sienta mal, ¿no? Que no se sienta cobarde, porque para nada, ¿no? Entonces eso, nosotros simplemente decimos que sí a lo que nos ha tocado. Y si fuese otra cosa, pues igual de sí y igual de valientes. ¿Y qué es el mayor conocimiento o la cosa que más te ha valido de este curso de doctrina que te llevas a la misión de manera especial? Esa pregunta es muy complicada. Porque son muchas cosas y sobre todo son muchas cosas que también nos pasó un poco con el curso de misionología que hicimos. Es tanta información y tanta novedad y tanto conocimiento precioso, aunque sea tan resumido, pero es mucho, ¿no? Y yo siempre que salgo con el corazón de diciendo, joder, es que esto es espectacular. Entonces esas cosas al final, pues una va tapando la otra, ¿no? Y va tapando la otra. Y luego es verdad que soy en misión, pues, o en el sitio en nuestra vida, pues poco a poco nos iremos acordando, ¿no? Y decir, joder, pues esto era así. Pero es verdad que una cosa en particular que me gustó mucho y fue el trabajo que nos tocaba hacer, que había que hacer un trabajo de fin de máster. Y es verdad que hablando con los profesores, yo lo quería hacer como algo así de la tecnología, ¿no? Y porque yo veía que en el mundo de hoy el tema de bueno, es que ya es conocido por todo, ¿no? El tema de los niños que están absorbidos por la tecnología, todo este tema de las redes, pues lo quería hacer algo así, ¿no? Y el profesor me orientó un poco a hacerlo de algo un poco más moderno, que era de la inteligencia artificial, que está de boom desde hace un año por ahí. Y es verdad que no me apetecía mucho hacerlo de ese tema, porque, ojo, es que esto es muy novedoso, esto es demasiado novedoso para mí. Y yo lo quería hacer como algo de más, que lleva mucho tiempo y yo creo que era más fácil. Pero claro, pues hacemos de inteligencia artificial. Y yo me meto, tal, empiezo a investigar y claro, me doy cuenta de que la Iglesia ha hecho un montón de cosas por esto. Muy sencillas, ¿eh? Muy sencillas, o bueno, mejor dicho, ha hecho pocas cosas, pero de un calado espectacular, ¿no? Que nunca sabremos hasta dónde llegará, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que me impresionó es que ya en 2020, cuando todavía no teníamos con el boom de tal, desde el Vaticano se hizo como una llamada hacia el desarrollo de inteligencia artificial ética.
¿no? Y entonces se pusieron en contacto con empresarios, pues uno de los que lo firmó fue Microsoft, y con un montón de gente para decir, oye, no, esto hay que desarrollarlo bien porque vemos unos peligros, ¿no? De los que ya estamos alertando al mundo de que, oye, pues esto puede pasar, igual que hay unas ventajas. Entonces, claro, descubrir con este trabajo que la Iglesia está tan actualizada, porque es verdad que, o sea, yo soy consciente que la Iglesia está al día, pero me sorprendió que estuviese tan, o sea, como que se adelante a los tiempos, Efectivamente, ¿no? un paso Eso, por delante. sí, eso me pareció espectacular, ¿no? Y como que ya estaba advirtiendo de lo que podía pasar y ya estaba diciendo, oye, pues hacerlo de esta manera, ¿no? O creemos que sería bueno hacerlo de esta manera porque así seguro que no fallamos, ¿no? Y nos fijamos en lo que es importante. Y claro, joder, que la Iglesia esté llamando al mundo, al primer mundo, por así decirlo, ¿no? A los que llevan ahí, que están capitaneando el desarrollo de los países. Algo así, dije, esta es la Iglesia de la que quiero formar parte, esto es espectacular. Comentabas el trabajo de fin de máster, pero también decías que no hay exámenes. No vamos a agobiar a los alumnos que quieran hacer el curso. Eso es. ¿Es posible hacerlo trabajando? Sí, vamos, sin duda ninguna. Es muy sencillo y sobre todo yo creo que recae mucho en el alumno el aprovecharlo, ¿no? O sea, si vienes aquí, además yo creo que todos los alumnos que hemos venido, venimos porque queremos aprovecharlo, no te apuntas porque sí, ¿no? Para pasar el rato. Entonces ahí es mucho trabajo de, pues oye, pues antes de la clase yo siempre recomiendo, aunque es verdad que cuesta, ¿no? Con el trabajo, ¿no? Porque luego hay el día a día y la vida y estas cosas. Pero si lees un poco antes lo que dice la Iglesia, ¿no? El compendio de la doctrina social de la Iglesia, antes de ir a clase, aprovechas a hacer preguntas, lo disfrutas muchísimo. Y no hay exámenes. Entonces no tienes que estar con la presión de, pues tengo que estudiarme esto y me lo tengo que aprender de memoria, ¿no? Sino que cada uno se puede centrar en lo que más le ha gustado y puede desarrollarlo, por así decirlo. Es verdad que hay deberes, por así decirlo, tareas, ¿no? Para profundizar en los temas. Pero muchas de estas tareas son, pues eso, libres, ¿no? Por así decirlo, o semilibres. Y pues eso, te dejan la libertad de lo que me ha estado gustado de ese tema, desarrollarlo. Entonces, claro, disfrutas mucho, porque lo que a ti te ha llegado, ¿no? Y lo que tú has descubierto que es precioso, pues lo puedes desarrollar, ¿no? Y ejercitar. Pero entonces eso, se puede hacer sin problema trabajando. Y además al desarrollarlo es cuando de verdad lo interiorizas, que decías que había una labor de interiorizar los conceptos muy profunda, ¿no? Eso es, porque es que la doctrina, claro, es muy desconocida. Yo, tan desconocida que era que... Pero claro, ves y claro, los principios son como muy sencillos, ¿no? Pues eso, solidaridad, el bien común, cosas así, ¿no? Que son muy bonitos, pero claro, es que cada uno de esos principios, ¿no? Cada uno de esos palabras tiene una profundidad muy grande, ¿no? Y son un poco generales. Entonces, claro, tienes que entenderlos bien, interiorizarlo, como dices, para luego, para cualquier situación en la que te encuentres, poder aplicarlo. O viendo las cosas que se ven hoy en día, ¿no? Pues decir, oye, ¿esto cumple la doctrina social de la Iglesia? O cómo se manifiesta esos valores, ¿no? de la doctrina. Entonces, claro, es muy complejo y es un trabajo muy largo de, yo creo que eso, o sea, voy a decir largo, pero no extenso, sino que pues poco a poco, que vaya sedimentando, ¿no? Que vaya sedimentando. Y por eso también me parece muy bonito porque al final creo que eran 2 sábados o sea, eran quincenal. Entonces, claro, pues quincenal durante todo un año tampoco es mucho, pero poco a poco va sedimentando, ¿no? Y yo es verdad que no diría ahora que soy un gran experto en doctrina social de la Iglesia, ¿no? Pero es verdad que la miro con un cariño ahora, ¿no? Y con un deseo de conocer más, que antes a lo mejor solo era inquietud. Hablabas de los principios de la doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, el de solidaridad. ¿Qué has aprendido nuevo en este campo? Porque es un campo en el que tú ya habías de alguna manera trabajado y ha habido hecho varios cursos, el de misiones y demás. ¿Qué te ha aportado? Pues, es decir, lo que decía al principio, ¿no? De mente abierta, ¿no? De que te abre el horizonte. No dices, solidaridad, esto es dar al que no tiene y se acabó, ¿no? Ojo, que a lo mejor hay más maneras de hacerlo. Por ejemplo, voy a retomar el tema de economía y una de las cosas que el profesor nos comentó es, oye, pues sabemos más o menos cómo tenemos montada la sociedad hoy en día, pero imaginaos que quitamos todas las subvenciones que hay hoy en día, ¿no? Pues a la de la familia, quitamos las subvenciones a la natalidad, quitamos las subvenciones a discapacitados, quitamos todas las que hay. No se da nada de dinero. Y lo que se hace es, se da a todo el mundo, pues una pequeña subvención a todo el mundo. Y que cada uno la aproveche en lo que necesite. Pues oye, si yo soy discapacitado, pues eso que me dan, que es a todos igual, lo aprovecho para esto. Si yo soy miope, pues lo aprovecho para mis gafas. Entonces, claro, eso es una idea que yo no concebía bajo ningún concepto, ¿no? Porque suena un poco así, ¿no? Como comunista, ¿no? Que luego cada uno que trabaje lo que quiera y que gane lo que quiera. Pero, claro, de repente te lo explican, ¿no? Y te dices, joder, pues puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo.
pero te das cuenta de que hay más caminos para hacer las cosas, ¿no? Y claro, pero lo que te decía antes, ¿no? Todo muy occidental, estamos muy occidentalizados porque somos de Occidente. Pero en otros países estas cosas no se dan, ¿no? Se hacen de manera diferente. Entonces, claro, te das cuenta de que la Iglesia sí que, como tú decías al principio, es universal, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Que como te rompe un poco los esquemas para descubrir la profundidad de la solidaridad. Has hablado que tú te ha gustado siempre la teología, de hecho hiciste un curso en San Dámaso, de las encíclicas, del catecismo, que finalmente te fuiste a doctrina social de la Iglesia. A mí me gustaría profundizar un poquito tanto en las encíclicas como en el catecismo. ¿Hay algo que te haya tocado un poco más el corazón? Pues mira, del magisterio, yo cuando empecé a leer las encíclicas de los papas, me empezaban a encantar, ¿no? Porque hablaban de temas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo cogía y, yo qué sé, yo quiero saber del amor, ¿no? Pues me cogía una encíclica que habían escrito hace un montón, por ejemplo, una que me encanta es Humane Vitae, ¿no? Que descubres que la Iglesia habla de la sexualidad humana y dices, joder, esto jamás te lo hubieses imaginado, ¿no? Pero lo hablan. Luego, yo qué sé, hace poco el Papa ha sacado la de Fratelli Tutti, la de Laudate Deum, que te das cuenta que la Iglesia está al día, ¿no? Y está advirtiendo, está haciendo cosas. Entonces, claro, lo que más me gusta es pues descubrir que la Iglesia está pendiente de todos, ¿no? Y sobre todo, también me gusta mucho cuando empiezan las encíclicas y dice, se dirige a los obispos, tal, no sé qué, tal, y a todas las personas de buena voluntad, ¿no? La Iglesia está para todos y eso me encanta, ¿no? Es verdad que también lo de las encíclicas y leerlas, pues me gusta mucho porque le cojo mucho cariño al Papa, ¿no? Le cojo mucho cariño, sobre todo a Benedicto XVI, y digo porque soy más jovencillo, pero a Benedicto XVI y el Papa Francisco le cojo mucho cariño, ¿no? Por eso, porque lees sus encíclicas y con esto de doctrina social de la Iglesia que te abre la mente, claro, pues descubres cómo lo que piensa el Papa, lo que lleva en el corazón, la preocupación que quiere transmitir al mundo, porque al final ese mensaje, claro, el Papa no dice una cosa, habla de un tema porque sí. El Papa habla del tema más importante que tiene en el corazón. Entonces, claro, que esa encíclica nos la mande y tal, pues digo, joder, pues le cojo mucho cariño, ¿no? Al Papa y de verdad que estoy deseando conocerle en persona. A ver si algún día puedo. Que vas a poder. Además de la Humane Vitae, ¿alguna otra encíclica que nos recomiendes? Joder, pues las nuevas de Fratelli Tutti, la Laudato Si, yo la leí al principio y dije, esto habla de medio ambiente y cosas así, ¿no? Qué aburrido, ¿no? Pero claro, luego vas a Doctrina Social de la Iglesia, tienes un módulo de medio ambiente, la vuelves a leer y dices, uy, espectacular, ¿no? Entonces, esas dos me han gustado mucho, ¿no? Fratelli Tutti y Laudato Deum, y la que más por encima de todo, Deus Caritas Est. ¿Por qué? Es verdad que esa la leí en un momento a lo mejor en el que yo estaba como más, no alejado de la Iglesia, pero a lo mejor estaba como entrando un poco más en esta vivencia de la Iglesia, ¿no? Y de ser parte de la Iglesia y de vivir la Iglesia, estaba un poco más conociendo la fe, rezando un poquito más. Entonces, claro, lees la encíclica, ¿no? De que Dios es amor, de que Dios te ama, de que Dios está para ti, y sobre todo que los papas, y a lo mejor en concreto en este un poco más, dice, Dios no es, una frase que yo es muy conocida por todos, Dios no es una idea, un pensamiento, una enseñanza, un tal, sino que es un encuentro personal, ¿no? Como que son muy realistas, ¿no? Son muy tangibles las encíclicas. Entonces esa me gusta por encima de todo, pues me tocó más a nivel personal. Pablo, antes de terminar esta entrevista me gustaría que nos contaras si repetirías la experiencia y si la repetirías, ¿qué le dirías a alguien que quiera estudiarlo o a alguien que no se lo ha planteado? Hombre, la repetiría sin duda. No la repito porque me voy, ¿no? Pero es verdad que lo que decía antes de que es súper amplio, ¿no? Es súper profundo. Entonces, a alguien que se vaya a apuntar, bueno, primero, apuntaos sin duda, porque a mí me ha encantado. Y sobre todo recomendaría para aprovecharlo muchísimo, muchísimo, muchísimo. No dejéis que el día a día como os quite tiempo de doctrina, ¿no? Reservaros un tiempo y leeros las cosas, los documentos que mandan los profesores, que es verdad que todos no se puede porque son muy extensos, ¿no? Pero leeros los documentos antes y hacer muchas preguntas, ¿no? Y sed valientes de preguntar cosas que parecen peregrinas y muy raras, pero así se explica todo. Pues muchísimas gracias por esta experiencia, Pablo. Nada, gracias a vosotros. Ha sido Pablo Margelina, estudiante del título de experto en doctrina social de la Iglesia del Instituto de Humanidades CEU Ángel Ayala, gracias al cual y a la Asociación Católica de Propagandistas tenemos este espacio
os invitamos a todos a hacer este título y si no podéis o no es el momento, a por lo menos acercaros al magisterio de la Iglesia y poder ir conociendo poquito a poco lo que nuestra Madre nos va diciendo para vivir el día a día de una manera más cercana a Dios. ¿Quieres recibir una formación sólida en doctrina social de la Iglesia? Si quieres profundizar en el conocimiento de los grandes temas que afectan a la vida, a la familia, la sociedad, la política y la economía desde las orientaciones de la Iglesia Católica, solicita información del título de Experto en Doctrina Social de la Iglesia en www.angelayala.cu.es.